Buenas tardes, mis hermanos. Les habla su hermano Fernando Gutiérrez y vengo a traerles otro mensaje de la palabra de Dios. Pero antes de comenzar vamos a colocárselo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Oh Cristo Jesús, ante ti vengo a ponerte en tus manos este mensaje que traigo para predicarlo a los que me están viendo y oyendo, y que sea de tu agrado para que ellos lo reciban con amor y puedan entenderlo. Ábrele el entendimiento y denle la sabiduría a todo y cada uno de nosotros para comprender este mensaje y tenerlo presente como que es tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, este mensaje lo he titulado así: Dios no castiga, pero lo permite. Sí, mis hermanos, vamos a comenzar. Dios creó al hombre no para castigarlo, ni para esclavizarlo, ni torturarlo, mucho menos avergonzarlo. Dios lo creó con un propósito, para que lo adoremos, lo glorifiquemos y lo exaltemos, porque Él es el principio y el fin. No caerá una hoja del árbol si Él no lo permite. Así como le estoy diciendo, mis hermanos. Todo esto es voluntad del Señor. No hay nada que se mueva en la tierra si Él no lo permite. Vámonos para Génesis 2, 7, capítulo 2, versículo 7 hasta el 9. Y dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí, mis hermanos, Dios creó todo lo que existe, y al hombre le entregó un Edén, en el cual tenía árboles frutales de toda especie. Dios nos creó a su semejanza y nos ciñó parte de él, pero también nos dio libre albedrío, que es la potestad que el ser humano tiene de obrar, según considere y elija. Significa que las personas que tienen libertad para tomar sus propias decisiones, sin estar sujetas a presiones o limitaciones. Pero Dios, como nuestro Creador, nos dice: obedeced a mis palabras y tendrán una vida en abundancia. Pero el hombre, queriendo ser igual a Dios, se desestimó a sí mismo y pecó contra Dios. En el momento que pecó, se sintieron desnudos. Pero Dios, como es bueno, lo vistió, sacrificó el primer animal de su creación para cubrir vuestra vergüenza. Sí, mis hermanos, Dios tuvo misericordia de nosotros antes de echarnos del Edén por haber cometido esa desobediencia, pero nos vistió para tapar nuestra vergüenza. Muchos han creado en sus mentes, con la ayuda de las religiones, la imagen de un Dios castigador, un Dios que está listo para arrojar fuego del cielo y consumir a los pecadores, castigándolos por sus pecados. Otros creen que si algo malo sucede en el mundo o en la vida de cualquier ser humano, todo se lo atribuyen a Dios. Muchos creen que están viviendo en el antiguo pacto.
donde Dios tenía una manera distinta de reprender al hombre por sus concupiscencias, o sea, el pecado. Dios actuaba de una manera diferente en la antigüedad. La represión al hombre provenía de Dios para enderezar su camino, porque directamente el mismo hombre buscaba la reprensión de su Creador. Sí, mis hermanos. Ahora, en este nuevo pacto, todo cambió para mejor. Mejores promesas con mejor ministerio que es el suyo. En este nuevo pacto está gobernado a través del Hijo de Dios, el que fue coronado de gloria, poder y honra a causa del padecimiento de la muerte. Ahora toda represión que padezca el hombre no es mandada por Dios, pero todo es permitido por Jesucristo y lo permite por la misma desobediencia del hombre. Ahora bien, si la misma Biblia describe quién es Dios y cómo actúa, entonces ¿por qué le atribuimos todo a Dios? Si algún hermano duda de una sílaba de lo que está escrito en la Biblia, entonces duda de toda la palabra, porque lo que está escrito, pensamientos de Dios son. Vámonos para Juan 17, capítulo, versículos 17 y 18. Aquí nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si nos dice que su palabra es verdad, ¿por qué no creer lo que dice la Biblia? En vez de apoyarnos en nuestra propia opinión y no en el Evangelio de Jesucristo. Si tenemos que santificarnos en su verdad, santifiquémonos haciendo la voluntad del Señor, mas no la nuestra. Así como Dios mandó a su Hijo al mundo, Jesucristo nos manda a nosotros a predicar el Evangelio a toda criatura. Para aquellos que desconocen el Evangelio, así como dijo Jesús, yo no vine por justos, sino por pecadores. Entonces debemos predicarle a aquellos que desconocen el Evangelio de Cristo. Sí, mis hermanos, tenemos que predicarles a las personas que de una u otra forma están desconociendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No a las personas que conocen el Evangelio. Vamos a los que desconocen el Evangelio. Vámonos para Hebreos 12, capítulo, versículos 5 y 7. Y dice, ¿habéis ya olvidado la exhortación como a hijo se dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Que la gloria sea para Cristo Jesús. Si soportamos su disciplina, Dios nos tratará como a hijos. Todas las exhortaciones de Dios hacia con nosotros es para el bien de todos. Ahora, no es Dios el que castiga, sino la persona que se castiga a sí mismo. Nosotros elegimos a través de nuestro libre albedrío. El tiempo temporal o el tiempo eterno. Nosotros mismos lo elegimos a través de nuestra propia voluntad. En base a nuestras propias decisiones, si tú llegas a la presencia de Jesucristo con el corazón contristo y humillado,
te dará vida eterna en el reino de Dios. Pero si llegas lleno de inmundicia de pecado, ahí su alma se enterará de la decisión que elegiste. El crujir de dientes como lo es la muerte eterna. Sí, mis hermanos, no lleguemos a esperar eso. Limpiémonos aquí, pidamos perdón, arrepintámonos, recibamos a Cristo Jesús para podernos arrepentir en Él, porque Él es nuestra salvación, Él es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. No lleguemos a estar en la presencia de Él llenos de inmundicia, porque ¿qué nos puede esperar? Eso es como cuando usted se coge una camisa sucia y te la pones. ¿Qué te puede esperar si usted se bañó y te pone una camisa sucia? Te llena de suciedad. Entonces, hagamos eso. Lleguemos a los pies del Señor Jesucristo, limpios y sin manchas. Vámonos para Romanos 2, capítulo, versículos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Por eso, mis hermanos, no atesoremos ira en la tierra. Atesoremos arrepentimiento para con Jesucristo. Cambiemos la dureza de nuestro corazón por uno arrepentido para alcanzar el reino de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Andar por el buen camino, en la honradez, en la disciplina que nos coloca Jesucristo en su palabra, en las cosas que Él nos manda que hagamos. Que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Vámonos para 2 de Corintios 5, capítulo, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso las palabras de Jesucristo: arrepentíos ahora que estás a tiempo. Por eso es necesario obedecer el Evangelio de Cristo para entrar al reino de Dios sin manchas y sin arrugas. Porque lo que tú siembras en la tierra, sea bueno o sea malo, Jesucristo se lo recompensará cuando comparezcamos ante el tribunal de Él. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza. En este nuevo pacto se ve el castigo del maligno, pero porque Jesucristo lo permite, para purificar al pecador de tanto pecado de maldad e inmundicia, para guiarlo en el camino de la salvación y la vida eterna. Mas el que desprecia a Jesucristo tendrá un final de desobediencia que Él mismo se buscó. Sí, mis hermanos. No esperemos a llegar a eso. Estemos limpios ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Caminemos con Él en paz. Vámonos para Juan, capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios mandó a su Hijo al mundo para darnos salvación, porque nosotros estábamos en la condenación eterna. Pero Jesucristo murió en el antiguo pacto para vivificar a todo aquel que creyó en la justicia de Dios, y fue levantado en el nuevo pacto
para con Él darnos salvación y vida eterna, sacándonos de la condenación donde nos hallábamos por culpa del pecado hereditario de Adán. Jesucristo pagó el rescate de salvación para toda la humanidad. ¿Se da cuenta? Jesucristo dio su vida por nosotros. ¿Por qué nosotros no seguir lo que Él nos está diciendo? Él no nos está diciendo tienes que dar la vida por mí. Él nos está diciendo que sigamos sus evangelios. Sigamos lo que Él nos dice en sus evangelios. Su palabra es la verdad. Lo que es Él, la verdad. Su palabra es el camino. Lo que es Él, el camino. Y su palabra nos lleva a la vida eterna, porque en Él está la vida eterna. Que la gloria sea para Cristo Jesús. Vámonos para 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 20 y 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Jesucristo. Ahora todo aquel que cree en Jesucristo y en su evangelio, hágase embajador del mismo. Es como si Jesucristo rogase por medio de nosotros, para llegar a la reconciliación con Dios. Jesucristo vino en semejanza de carne de pecado y no conoció pecado. Por nosotros Dios lo hizo pecado, para lograr en Jesucristo la justicia de Dios. Jesucristo entregó todo. No se desestimó en nada. Él entregó todo para darnos esa salvación que Dios lo mandó a que lo hiciera. Vámonos ahora para 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Sí, mis hermanos, el querer de Jesucristo es que todos nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad y seamos salvos, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, el único, no hay otro, el único. Ahí no valen vírgenes ni santos, es Jesucristo, es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, ni otro salvador, ni otro redentor, solo Jesucristo, porque solo Jesucristo hace juicio al hombre. A Él tenemos que rendirle cuenta, a nuestro Señor Jesucristo. Vámonos ahora para Juan, 1 de Juan 2:2, capítulo 2, versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Que la gloria sea para Cristo Jesús. La propiciación es una acción agradable que Jesucristo cumplió para con Dios. Jesucristo no vino solo para los judíos, Él vino para toda la humanidad. El que le reconozca como su Salvador será salvo. Sí, mis hermanos, reconocerlo es entregar el corazón a Él, abrir nuestro corazón y que Él more en nosotros, para que sea Él el que nos esté guiando, no nosotros guiándonos a nosotros mismos, porque no vamos a ninguna parte. Tenemos que entregarle el corazón a Cristo para que Él sea la guía de nosotros,
y ahí poder caminar con el Señor y caminar en firme, caminar en la verdad. Porque mientras que no tengas a Cristo Jesús en tu corazón, tú eres un zombie. Estás caminando a tu voluntad, a donde te lleve la distancia de tu vista. Y no vas a llegar muy lejos. Entreguémosle la vida a nuestro Cristo Jesús y Él nos va a guiar en esta vida y nos va a poner en la vida eterna una mejor vida. Vámonos ahora para 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 11. Capítulo 2, versículos 9 y 11. Y dice así: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás anda con sus maquinaciones, tratando de encontrar aquel cristiano desviado que está con sus fuerzas y poder él guiarlo para que tenga una vida de crujir de dientes, porque eso es lo que quiere Satanás, guiarlos a la perdición. Cuando los cristianos pecamos, sentimos el peso enorme de la conciencia dolida. Es un remordimiento saludable, pues puede movernos a dar los pasos debidos para corregir los errores. Sin embargo, existe el peligro de ahogarse en la culpa si no actuamos en humildad y arrepentimiento ante Jesucristo, y no dejar que la mente o el corazón pueda condenarnos, obsesionándonos con la idea de que Jesucristo no nos perdone. Entonces Satanás aproveche y nos lleve a darnos por vencidos y creer que Dios nos considere inútiles e indignos de servirle a Él. No esperemos eso. Si usted pecó, si eres cristiano y pecaste, arrepiéntate ante los ojos de Dios inmediatamente y no vuelva a cometerlo. Arrepiéntese, porque de pronto pase esto. Su mente empieza a jugarte una mala pasada, su corazón también, y termina Satanás envolviéndote y guiándote para que tú sigas en el pecado y no te arrepientas. Por eso tenemos que acudir rápido a arrepentirnos, pero no volver a cometer esa falta, porque de pronto en una de esas puedes quedar tú. ¿Y qué le vas a decir a Jesucristo después que tú conocías tu palabra? Moriste en el pecado mortal. ¿Qué puede uno decirle? Nada, ya arrepentimiento no hay después de muerto. Todo tiene que ser estando en vida. Y si tú no lo cumples en vida, no es válido. Tiene que estar en vida. Por eso es que mejor arrepiéntate y no vuelva a cometer esa falta. Porque si la cometes y quedas en ella, solo Dios sabe. Que la gloria sea para Cristo Jesús. Vámonos para 1 de Juan 1, 9 y 10. 1 de Juan 1, 9 y 10.
Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, porque seríamos unos mentirosos nosotros. Para que Dios esté siempre con el hombre debe de estar en paz con Dios. Y para que esto sea posible, debemos confesar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque todos sabemos que en el mundo anda suelto el príncipe de las tinieblas. Si decimos que no pecamos, le hacemos mentiroso a Dios. Y no estamos en la verdad. Por eso el castigo no lo manda Dios. El castigo lo requiere el hombre a través de su desobediencia. Porque todo lo permite Jesucristo para corregir al hombre. Porque Dios nos ama y porque nos ama, nos corrige. Mas no nos castiga, nos corrige, nos da disciplina. Nosotros buscamos eso por nuestra desobediencia. Que la gloria sea para Cristo Jesús. Vámonos para Romanos 2, 7 y 8. Romanos 2, 7 y 8. Y dice así: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Sí, mis hermanos, es verdad que el acto del pecado es transitorio, pero la mancha y la culpa que en su persona engendra permanece. Y a medida que estés pecando, la ira de Dios se va acumulando, igual que tu sombra siguiendo el cuerpo. Y con razón, porque por el pecado nos hacemos reos delante de Dios. Sí, mis hermanos. Tenemos que estar firmes en la palabra del Señor. Vámonos ahora para Efesios 6. Efesios 6, 11, 16. Y dice así: Efesios 6, 11, 16. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes y espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sí, mis hermanos, tenemos que estar preparados, porque el enemigo es peligroso, peligrosísimo.
pero él puede ser muy peligroso. Pero si tú estás con Cristo Jesús, ¿quién con nosotros? No habrá poder que pueda superar el poder de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar preparados y vestidos con la armadura de la fe para combatir contra los gobernadores de las tinieblas espirituales de maldad, porque la lucha no es contra sangre ni carne, ni contra mi hermano en Cristo. Debemos estar firmes, ceñidos y vestidos con la coraza de justicia. Debemos estar prestos y calzados con el escudo de la fe, más la espada del Espíritu Santo, que es su verbo, y orando siempre para apagar los dardos de fuego del maligno. Todo esto se controla con la palabra de Jesucristo. Por eso el Evangelio de Cristo debemos de compartirlo con aquellos que desconocen el Evangelio y también con los que creen conocer, pero no están cimentados en la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos cristianos que se dejan llevar de su propia opinión. Queriendo hacer más, hacen menos. Sí, mis hermanos, hacen menos. Porque las Escrituras hay que leerlas. Y no con mi voluntad, no yo solo como si yo fuera el sabiondo de todas las cosas, no. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo, porque esas Escrituras fueron inspiradas por Él. ¿Y quién más para que nos ayude en ella? Si el mismo autor, que es el que sabe lo que escribió ahí. Yo no tengo que pedir opinión de otras personas sobre lo que se trate de escritura. Yo le pido al Espíritu Santo para que me la dé. Ahora, habrá muchos que también saben, pero tengo que estar consciente de lo que me están diciendo es la verdad, la misma que el Espíritu Santo me reveló a mí. Ellos también la tienen, y hay muchos que la tienen, pero hay otros que no. Otros que sin darse cuenta la distorsionan. Otros que están predicando, pero no saben lo que están hablando. No saben lo que están diciendo. Como hay otros que sí, que toman la palabra y saben qué es lo que están diciendo porque el Espíritu Santo se la reveló a ellos también. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo, pero tenemos que leer en la Biblia. No coja otro libro, coja en la Biblia. La Biblia usted se entera de todo. Ahora que tenemos que apoyarnos en muchas cosas distintas con los otros compañeros, es una cosa muy distinta, pero apoyarnos en ciertas cosas. No para que me vengan a decir palabrerías sin tener el conocimiento exacto de lo que el Espíritu Santo le reveló, si fue que le reveló. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento y nos dé la sabiduría para poder comprender su palabra. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que la gloria sea para Cristo Jesús. Ahora vámonos para Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que nos diera vida eterna. Vamos a leerla para estar más seguro. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, mis hermanos. Entonces, el Evangelio nos recuerda que Dios es bueno y misericordioso con su creación. Dios es bueno, es un Padre de misericordia. A pesar que el hombre pecó contra Dios,
Él tuvo misericordia, mandando a su Hijo unigénito, haciendo un sacrificio más. Pero este sacrificio se trata de su propia sangre. Envió a su Hijo para darnos salvación y vida eterna. Jesucristo entregó su vida por la humanidad. Ahora nosotros tenemos en Jesucristo al verdadero Dios y Salvador personal. Sí, mis hermanos, al verdadero Dios y Salvador personal. ¿Qué les cuesta a aquellas personas que no han recibido a Jesucristo? ¿Qué les cuesta? Solo creer en Jesucristo, creer y abrir su corazón y recibirlo. Porque Él pagó un precio muy alto que nosotros no lo imaginamos. Solamente lo que nos dice la palabra. Pero que murió en la cruz, pues cualquier mamá da la vida por su hijo. No. Porque murió en la cruz, no. Eso lo sabe solamente Dios y su Hijo. El precio tan alto que tuvo que haber pagado. Aparte de morir en la cruz y dar su vida, siendo el Hijo de toda la creación, el Hijo del que creó todo, entregó su vida que no tenía que entregar nada. Y Él hizo ese sacrificio que conocemos, que entregó su vida. De ahí para adelante simplemente sabemos son que bajó al infierno, les quitó el imperio de la muerte al diablo y dio vida a los que estaban, pero no sabemos el precio, porque aquí dice un gran precio, un precio muy alto. Y si dice un precio muy alto, es un precio muy alto. Es un precio más allá de la muerte, para darnos vida, porque Jesucristo está vivo, como está nuestro Dios. Jesucristo entregó su vida por la humanidad. Ahora nosotros tenemos en Jesucristo al verdadero Dios y Salvador personal. Ahora nosotros debemos buscarle a Él, porque Él es el reino de Dios. Sí, mis hermanos, Él es el reino de Dios. No olvidemos eso. Vámonos para Efesios 2, capítulo 2, versículo 11-16. Capítulo 2, versículo 11-16. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cómo le parece? Dios es bueno. Dios no es castigador. Dios es bueno. Tanto que los gentiles en el antiguo pacto, en cuanto a la carne, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, de su pueblo. Nosotros estábamos apartados, porque Jesucristo vino por su
por el pueblo de Dios, por Israel, por los judíos. Pero vio misericordia que brotó de él hacia con los gentiles, porque los gentiles, había muchos que tenían hambre de un Dios vivo, de adorar a alguien vivo, adorarlo, glorificarlo. Y Jesús se dio cuenta de eso. ¿Cómo sería el trato para los gentiles que cuando en ese entonces les decían a los gentiles perros? Jesucristo aquella vez que le dijo, yo vine por mi pueblo, no por los perrillos. Los trató de perrillos, nos dijo una cosa más suave. Pero viendo la insistencia del gentil, la necesidad de un Dios vivo, Él armó todo para que ese pueblo de Israel pudiera unirse con toda la humanidad. Por eso les digo, Dios es bueno, tanto que los gentiles en el antiguo pacto, en cuanto a la carne, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a las promesas, a los pactos, sin esperanza y sin Dios. Ahora en Jesucristo nos hemos acercado por su sangre a un Dios vivo que desconocíamos, por el cual no éramos reconocidos como pueblo suyo. Dios solo reconocía como pueblo suyo a Israel. Jesucristo entregó su vida en obediencia a Dios para hacer de ambos pueblos uno solo, derribando la muralla que nos dividía y dando por terminada la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas. También anuló el acta de los decretos que nos era contraria, llevándola a la cruz, para que en sí mismo de los dos pueblos se levante un nuevo hombre haciendo la paz. Mediante la cruz, reconcilia a los dos pueblos en un solo cuerpo, una sola iglesia. Todos aquí estamos reunidos en este momento, en este nuevo pacto. Judíos, gentiles, griegos, ya no somos más ni judíos, ni griegos, ni hembra, ni varón, somos uno solo en Cristo Jesús. Todos somos uno solo en Cristo Jesús. Pero tenemos que buscarlo a Él. Porque si tú no buscas a Cristo Jesús y lo llevas a tu corazón y caminas con Él, tú te apartas y sigues en ese entonces, cuando le decían en el antiguo pacto, como un perro, solo como un perro callejero. Sigue siendo el perro. Pero si tú reconoces a Jesús como tu Salvador, eres el cuerpo de Cristo. Vienes a ser una piedra viva para ponerla en ese peldaño que va siendo la iglesia para cuando Jesús nos llame con las trompetas. Seamos nosotros revividos o resucitados en el Señor. El pueblo suyo, Israel, más los gentiles que estaban muertos en el pecado, y éramos por naturaleza hijos de ira para con Dios. Dios, que es amor y rico en misericordia, nos dio vida justamente con Jesucristo en este nuevo pacto. Dios nos aceptó como pueblo suyo a través de Jesucristo. Dejamos de ser ira para con Dios para convertirnos en hijos de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Todo es Jesucristo, porque Dios lo quiso así. El Padre lo quiso así y yo obedezco a mi Padre. Si mi Padre me dice en las Escrituras, en esta palabra me lo dice, ame a mi hijo, quiera a mi hijo, tenga fe en mi hijo, sigue a mi hijo, porque en él está la vida eterna. Yo hago esto, le obedezco al Padre, que es lo que le encanta a él, que le obedezcamos,
y sigo a su Hijo Jesucristo, le pongo mi fe a Jesucristo, el autor de la fe. Entonces, hagámoslo, no nos cuesta, simplemente hagámoslo. Que yo digo no nos cuesta, pero para el que está en el mundo le va a costar demasiado, pensarán ellos. Pero lo que ustedes están pasando son cosas momentáneas. Date cuenta cómo estamos en este momento con la pandemia. De pronto se puede morir uno y está uno en el mundo. Entonces, vámonos donde nuestro Señor Jesucristo. Si morimos, vamos a llegar a estar en el reino de Dios. Arrepentidos, pero arrepentidos de corazón, lleguemos donde Cristo Jesús. No muramos en el mundo, porque allá donde le gusta el demonio, allá lo que quiere Satanás, que uno muera allá en el mundo, así dándole el placer a la carne, fornicando y pecando, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros pequemos aquí en este mundo, que se va así como un tranqueo de dedos. Mas la vida eterna es eterna. Sigamos insistiendo, caminando con el Señor, porque con Él tenemos la vida eterna. Entonces no entiendo por qué nosotros culpamos a Dios de cualquier cosa que sucede. Si llueve mucho, es castigo de Dios. Y si no llueve, también. Si hay terremotos, también nos castiga Dios. Muchos consideran a Dios como un Dios castigador. Ahora, esos muchos se consideran los buenos. Sí saben decir que Dios es el que castiga. ¿Y ellos se consideran buenos? ¿Qué habrán hecho ellos para que Dios permitiera lo que está sucediendo? Él no mandó el castigo. Nosotros hicimos algo malo contra Dios, que es pecar contra Él, porque Él abomina el pecado. Y Él permite que ese enemigo que te da placer en la carne, en la fornicación y en todo lo demás, matar personas, engañar y todas esas cosas, Él permite que entre para que se den de cuenta que con Él están a un paso de la muerte eterna. Entonces ellos se creen buenos. No, ellos no son buenos. Nosotros somos los mismos que cometemos el pecado y hacemos las cosas malas contra Dios. Y digo nosotros porque yo sigo estando en la carne, pero en este momento, a mí, a mi persona, yo estoy cumpliendo con lo que me dice el Señor. Él conoce mi corazón, Él sabrá para dónde mandarme, pero yo sigo cumpliendo y haciendo las cosas que me manda el Señor. Yo no voy a decir que yo soy salvo, no. El que da la última palabra es Jesucristo. Yo no. Yo sigo dando en la rutina de mis evangelios, seguir caminando con Jesucristo. Sigo caminando con Jesucristo. Yo estoy metido en esta carne. Yo no puedo decir que yo soy salvo. No, eso no lo puedo decir yo. El que lo dice es Jesucristo. Entonces, eso se lo dejo a Jesucristo. Pero yo voy a hacer lo que me manda que hacer las Escrituras, la Biblia, las Sagradas Escrituras, y sigo el camino que Jesucristo me ha señalado. Vamos para allá. Que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Según ellos olvidaron que estamos en un nuevo pacto, que las cosas no son como en el antiguo pacto. Si en su palabra nos enseña lo maravilloso, lo misericordioso que ha sido con toda su creación, ¿por qué, mis hermanos? Dios no castiga. Él no castiga, Él permite, que es distinto, y a través de permitir, corrige, disciplina y enseña, recordándonos que Él nos ama. Sí, mis hermanos,
Él corrige, disciplina y enseña, recordándonos que Él nos ama. Entonces no pequemos contra Dios. Hagamos las cosas que tenemos que hacer, siempre en la palabra del Señor. Amémonos unos a los otros. Ese es el segundo gran mandamiento que Jesucristo nos dejó. El primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. Oye, Jehová nuestro Dios uno es. Amémoslos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Todo nuestro ser tiene que ser para nuestro Dios. Y el segundo mandamiento, amemos a nuestros semejantes. Amémonos unos a otros. Y verá que todas las cosas cambian. Para eso tenemos libre albedrío. Usted escogerá. Dios no te puso como un robot. Dios te colocó como una persona pensante. Y para que tú elijas. Él no te manda a que tú tengas que decirte, me elige a mí. No. Él te manda y nos enseña el camino. Si tú lo quieres escoger, escójalo. Como cuando te pongan un plato de chicharrón de cerdo y una carne asada. ¿Tú escogerás el chicharrón? Te puede bloquear las venas que llevan la sangre al corazón. Tanta grasa. Más la carne asada es una cosa más sana. Entonces tú escoges. Tú escoges. Él no te va a decir, no, tienes que comerte esto. No. Tú escoges. Igualmente, Dios, Jesucristo nos coloca aquí las Escrituras. El camino. Él dice, yo soy tu camino. No, porque que yo estoy buscando es la verdad. Yo soy tu verdad, también nos dice Jesucristo. Pero y entonces, ¿y la vida eterna dónde está? En mí la vas a conseguir, nos dice Jesucristo. Entonces, todo está en Él. Sigámoslo. No tutubiemos, ni dudemos. Sigamos a Jesucristo y verás que pronto vas a encontrar la recompensa que Él nos va a dar a través del reino de Dios. Bueno, mis hermanos, hasta aquí llegó la enseñanza de su mensaje. Yo ahora quisiera que, si alguno que están oyendo ahí presentes quieran recibir a nuestro Señor Jesucristo, entonces repitan conmigo esta oración, que dice así: yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, seré salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cristo Jesús, yo te necesito, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones te pido perdón. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Cristo Jesús, mis pecados te declaro y no encubro mi iniquidad. Te pido perdón, toma el control de mi vida, anota mi nombre en el libro de salvación y no lo borre de él jamás. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Si alguien recibió esta oración o la repite, cualquiera que repita esta oración, tú entregas su vida al Señor. Tú vas a seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Sígalo, no te vas a arrepentir nunca. Vas a tener gloria. Pero si yo lo sigo, es que Jesús nos dijo,
van a tener aflicciones, todo el que me sigue, toma mi cruz y sígueme, como él dice. Tendremos aflicciones, pero si la tenemos en el mundo también, y estamos perdiendo el alma. ¿Ah? Las tenemos en el mundo y estamos perdiendo el alma. Andamos enfermos, andamos trastibaneando en todas las cosas, porque nos salen cosas que no queremos. En el mundo también hay cosas malas. No hay cosas malas, están las cosas malas. En Jesús tenemos todo bueno, todo si te lo propones tú. Porque si usted quiere estar con Jesús y estar en el mundo, está equivocado. A esas personas que están entre el sí y el no, están en el medio, a esas las vomita Jesucristo. O eres caliente o eres frío, pero no se ponga tibio. Si eres frío, váyase al mundo. Si eres caliente, permanezca en Cristo Jesús. Ahí estamos con Cristo Jesús. Entonces, sí, busquen una iglesia cercana, tomen la Biblia, piden al Espíritu Santo que les dé la sabiduría y el discernimiento y le abra el entendimiento de tu mente para que pueda entender bien esa palabra. Y verás que te vas a enamorar de esas palabras. Te vas a enamorar de Jesucristo, se va a enamorar del Espíritu Santo y se va a enamorar del mismo Dios. Porque como dice en Juan 5, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Entonces, ¿te vas a enamorar de Jesucristo? Es como se enamorase del mismo Dios. Entonces, sigamos a Jesucristo. Sigámoslo, porque en Él estamos completos. No dudemos. No pongamos a decirnos, voy a mirar, voy a ver, porque uno no sabe. De pronto diga a Jesucristo, voy a mirar, voy a ver cuando estés allá ante la presencia de Él. Entonces no, como dice Jesucristo, si tú te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre. Entonces, no nos avergüencemos de Él para que Él no se avergüence de nosotros. Seamos amplios y claros en lo que estamos haciendo en el camino del Señor. Ya el hombre viejo murió para aquellos que recibieron a Cristo Jesús. Tú eres una nueva criatura convirtiéndose en hijo para Dios. Y mientras que usted esté predicándole la palabra a otras personas, esa criatura se va convirtiendo poco a poco a hijo de Dios. Y llega a hijo de Dios. Entonces seamos hijos de Dios. Nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Mediador. Jesucristo hombre. Bueno, mis hermanos, hasta este momento le he llegado. No tengo más que decirles, sino hasta la otra próxima que yo les traigo otra enseñanza de la palabra del Señor. Espero que se encuentren bien, sigan las instrucciones que hay en este momento en el mundo, quédense en casa, no salgan sin el tapabocas, tengan su distanciamiento de persona a persona, la distancia adecuada que nos manda el gobierno, cumplamos con lo que dice el gobierno, salgamos con la cédula de pico y placa, no salgamos a la loca, ni que porque no sé qué cosa, no, hagámoslo como debe de ser. Si hay que comer plátano, solo comer plátano con huevo, pero tenemos que hacerlo. Y pedirle a Dios, todas las familias arrodilladas pidiéndole a Dios en sus casas, oración, porque eso es lo que mueve a nuestro Padre Celestial, la oración, para que Él mande y le dé la inteligencia a esas personas que están tratando de hacer la vacuna.
y las hagan. Porque no son ellos, es Dios el que les da la sabiduría para que ellos puedan hacer esa vacuna. O si no, Dios las verá si Él las sacará de aquí. Así como entró, se vaya. Pero Él es el que va a hacer todo. Todo lo va a hacer es Él. Aquí no hay nadie que diga, yo fui el que saqué la vacuna. No. Si Él dice que yo fui el que saqué la vacuna, está diciendo una mentira. Fue Jesucristo el que le dio la dosis o le dio el antídoto para que esa vacuna existiera. Porque como le dije, Dios no castiga, pero lo permite. Y si Él permite que saquen la vacuna, ahí está, la sacan. Y si no lo permite, no la van a sacar nunca, pero Dios va a permitirlo, porque así es. Dios está así, lo va a permitir. Saquen la vacuna o salga de aquí, así como ella entró. Muchas gracias les doy a todos mis hermanos que se queden en sus casas haciendo lo que el gobierno manda hacer y una bendición para todos ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.